Hare Krishna, bueno, bienvenidos a todos. Estamos una vez más en estos martes de Bhagavad Gita, junto con el Prabhu Hari Vilasa, que desde Guatemala nos está trayendo unas hermosas clases, desde Panamá, perdón, desde Panamá, nos está trayendo unas hermosas clases de Bhagavad Gita. En esta oportunidad, él nos va a dar una clase sobre capítulo 3, versos 10 y 11, y el tema es: los devotos deben actuar en armonía y cooperación. Así que es un tema muy interesante para todos los que estamos al servicio. Y bueno, sin más, vamos a comenzar a cantar un poquito para entrar en la armonía trascendental de los santos nombres. Así que bueno, comenzamos. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Rajashanana Yashodanandana Rajashanana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jaya Jaya Gopi Jaya Girivaradhari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, devotos, bienvenidos. Bueno, hoy entonces el tema es armonía y cooperación. Entonces, les voy a leer algo primero antes de leer el verso del Bhagavad Gita. Tamala Krishna, un discípulo de Srila Prabhupada, quería asegurarse de que Srila Prabhupada realmente deseaba que todos los miembros del GBC de diferentes partes del mundo fueran a Vrindavan. Era un viaje costoso y exigente, por lo que quería confirmar que esa era realmente la voluntad de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada dijo: su amor por mí se demostrará por cuanto cooperen para mantener unida esta institución después de que yo me haya ido. No se trataba simplemente de que los devotos fueran amables unos con otros. Prabhupada estaba hablando de qué ocurriría con su misión después de su partida física. El Prabhupada Lilamrita describe a Srila Prabhupada en su habitación muy débil físicamente, rodeado de flores mientras los devotos cantaban suavemente Kirtana. Aunque hablaba poco, continuaba preocupado por asuntos de la misión. Esto muestra que, para Srila Prabhupada, la cooperación no era una cuestión sentimental. Cooperar significaba mantener unida la institución, continuar la misión que él había iniciado, proteger lo que había construido, ejecutar sus instrucciones, evitar que las diferencias personales destruyeran la unidad y trabajar conjuntamente después de su partida. Entonces, como reflexión personal les dejo así una tarea para el final de la charla, pensar cuáles son sus facilidades en cuanto a la armonía y cooperación con los devotos y cuáles son sus dificultades personales, no las de otros devotos. Entonces, vamos a leer un verso del Bhagavad Gita, capítulo 3, Karma Yoga, verso 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso nos dice: Saha yana prajashritva urovacha prajapati anena prashavishwadvam eshabostu istakamaduk. Traducción: al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu, y los bendijo diciendo: sean felices mediante este yaya al sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación. Significado dado por su divina gracia, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La creación material que el Señor de las criaturas Vishnu ha hecho es una oportunidad que se le ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar, regresar a Dios. Todas las entidades vivientes que se hallan en la creación material están condicionadas por la naturaleza material, por haber olvidado la relación que tienen con Vishnu o Krishna, la suprema personalidad de Dios. Los principios védicos tienen por objeto ayudarnos a entender esa relación eterna tal como se declara en el Bhagavad Gita. Veda ischa sarvair aham eva vedya. El Señor dice que el propósito de los Vedas es entenderlo a Él.
En los himnos védicos se dice Patin Vishva Syat Meshvaram. Por consiguiente, el Señor de las entidades vivientes es la suprema personalidad de Dios Vishnu. En el Srimad Bhagavatam 2.4.20, Srila Shukadeva Goswami también describe al Señor como Pati de muchísimas maneras. El Prajapati es el Señor Vishnu y es el Señor de todas las criaturas vivientes, de todos los mundos y de todas las bellezas, y el protector de todos. El Señor creó este mundo material para que las almas condicionadas pudieran aprender a ejecutar yaya, sacrificio, en aras de la satisfacción de Vishnu, a fin de que, mientras estén en el mundo material, puedan vivir muy cómodamente y sin ansiedades, y después de que el presente cuerpo material se termine, puedan entrar en el reino de Dios. Ese es el programa completo para el alma condicionada. Mediante la ejecución de yaya, las almas condicionadas gradualmente se vuelven conscientes de Krishna y se vuelven divinas en todos los aspectos. En esta era de Kali, las escrituras védicas recomiendan el Sankirtanam Jaya, el canto de los santos nombres de Dios. Y ese sistema trascendental lo introdujo el Señor Chaitanya para la redención de todos los hombres de esta época. El Sankirtanam Jaya y el proceso de conciencia de Krishna van de la mano. El Señor Krishna, en su forma devocional como el Señor Chaitanya, se lo menciona en el Srimad Bhagavatam 11.5.32, de la siguiente manera, con especial alusión al Sankirtanam Jaya. Krishna Varnan Tuisha Krishnan Sankopam Gastra Parshadam Chanai Sankirtana Prayair Yachanti Hisu Meda Saha. En esta era de Kali, la gente que está dotada de suficiente inteligencia adorará al Señor mediante la ejecución del Sankirtanam Jaya. El Señor está acompañado por sus asociados. Otros yayas que se prescriben en las escrituras védicas no son fáciles de ejecutar en esta era de Kali, pero el Sankirtanam Jaya es sencillo y sublime para todos los propósitos, tal como se recomienda también en el Bhagavad Gita 9.14. En la traducción del verso 11 nos dice: los semidioses complacidos con los sacrificios también los complacerán a ustedes, y de ese modo, mediante la cooperación entre los hombres y los semidioses, reinará la prosperidad para todos. Entonces, pidiendo las bendiciones a nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON, mi maestro espiritual, Namaon Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Purushatraya Swami Tenimne, y de los devotos. Entonces, como leímos en la introducción, Prabhupada dejó una instrucción más importante. Estaba todo ya, podemos decir, encaminado, su misión, ISKCON, y Prabhupada aún así estaba observando, podemos decir con un síntoma de preocupación, qué sucedería con su misión, o qué sucedería con ISKCON. Porque él había también visto con su Guru Maharaj lo que había sucedido. Cuando su Guru Maharaj iba a dejar el cuerpo, sus discípulos, o sea, los hermanos espirituales de Srila Prabhupada, estaban peleando por quién se iba a quedar con tales cuartos, quién se iba a quedar con parte de la propiedad del templo, etc. Entonces, Prabhupada estaba viendo qué podía suceder. Parte de lo mismo, porque el estado condicionado de las almas todavía tiene muchos condicionamientos. La conciencia de Krishna no debe comprenderse únicamente como un proceso individual destinado a purificar la propia conciencia. Es también una cultura espiritual basada en la asociación con los devotos, el servicio y la cooperación para satisfacer a Sri Krishna. La manera en que los devotos se relacionan entre sí constituye, por lo tanto, una parte esencial de la vida espiritual. Sabemos que Sadhusanga, la asociación, es muy importante, pero debemos entender entre una asociación sana y una asociación, no positiva o no favorable. La cooperación Vaishnava comienza con una comprensión fundamental. Krishna debe permanecer en el centro. Cuando Él es el centro, las diferencias de personalidad, capacidades y experiencias pueden convertirse en instrumentos para enriquecer el servicio. Cuando el centro se desplaza hacia el ego falso, esas mismas diferencias pueden convertirse en
competencia, conflictos y divisiones. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es que si a pesar de nuestras diferencias que existirán por karma, por el cuerpo que hemos tomado, por nuestra capacidad psicofísica, etc., todos nosotros tendremos así diferentes formas de entender el proceso de conciencia de Krishna. Pero el desafío para todos nosotros está, aparte de nuestras diferencias, poner a Krishna en el centro, porque eso hará que nosotros tengamos un interés en común. Y como nos dice, si nos ponemos nosotros en el centro, a través de nuestro ego falso, porque yo soy muy importante, yo soy un gran devoto, yo hago un gran servicio, yo soy una gran autoridad, yo tomo muchas decisiones, etc., eso hará que comiencen las dificultades. La primera pregunta que debemos formularnos es, ¿para quién estamos haciendo todo esto? Cuando el devoto comprende que sus actividades deben estar destinadas a satisfacer a Krishna, o Vishnu, como nos decía el verso, cambia su manera de relacionarse con los demás. Ya no pregunta principalmente qué puede obtener, qué reconocimiento recibirá o qué posición ocupará. Comienza a preguntarse qué puede aportar al servicio. Esta transformación es esencial. Cuando dos devotos tienen opiniones diferentes, el ego puede preguntar, ¿quién tiene razón? La conciencia en el servicio pregunta, ¿qué es mejor para Krishna? La primera pregunta puede convertir una diferencia en una lucha personal. La segunda permite buscar juntos una solución superior a las preferencias individuales. Por eso, la cooperación comienza dentro de la conciencia. Antes de intentar organizar mejor las relaciones externas, debemos observar desde qué lugar interno estamos actuando. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en actividades de conciencia de Krishna o compartiendo servicio con los devotos, debemos así hacer un análisis de desde qué posición, desde nuestra conciencia, estamos actuando. O sea, en ese servicio, en esa interacción con esa persona, ¿cómo me voy a relacionar y qué quiero obtener de esa actividad? Si yo lo hago por reconocimiento, o sea, por ego falso, para que consideren que soy un buen devoto, que me ocupo en el servicio devocional, estoy buscando validación, estoy buscando reconocimiento. Si yo simplemente hago un servicio devocional porque entiendo que es mi deber, como sirviente de Krishna, más allá de las diferencias que puedan existir, si yo me mantengo en el foco con mi conciencia que yo voy a ese lugar, sea el templo, sea un centro de prédica, sea la casa de un devoto, sea donde sea, si yo voy con la intención de solamente hacer un servicio devocional, puedo trascender las dificultades que se puedan surgir, que puedan aparecer, que son naturales, porque nosotros estamos en un proceso de purificación. Entonces, las diferencias pueden existir, pero debo tener la capacidad de no dejar que esos estímulos me influencien y me saquen del foco de solamente voy a hacer un servicio devocional para satisfacer a Krishna. La diversidad no constituye necesariamente un problema. Puede ser precisamente aquello que permite que una comunidad realice diferentes servicios. Como los miembros de un cuerpo cumplen funciones diferentes para beneficiar al mismo cuerpo, los devotos pueden realizar servicios diferentes para satisfacer al mismo Señor. El problema surge cuando la diferencia se interpreta desde el ego. Entonces una persona puede pensar que su servicio es superior al de otra. Pero cuando Krishna está en el centro, comprendemos que no necesitamos realizar exactamente lo mismo para tener un propósito común. Entonces, Krishna crea diversidad. Si no, seríamos todos iguales, pensaríamos todos iguales y actuaríamos todos iguales.
Entonces, desde este punto, desde el conocimiento de entender la diversidad, debemos entender que todos nosotros somos diferentes por un propósito. Y ese propósito lo sabe Krishna. Entonces no somos nosotros a tratar de entender por qué el otro devoto o la devota funciona de tal manera, hace de tal manera, piensa de tal manera. No somos nosotros que tenemos que analizar esa persona y criticar o justificar o no justificar lo que hace. Solo debemos entender que somos entidades vivientes, condicionadas, intentando ocuparnos en el servicio devocional, con todas nuestras dificultades. Entonces eso desarrolla empatía, compasión, entendimiento. Y aquí marco un punto muy importante. Todos los servicios son importantes para Krishna. No existe un servicio mejor que otro. Eso es nuestro concepto material condicionado de la vida. Asimismo, el que atiende las deidades en el altar, como el devoto que barre el patio o prepara un cachori, o va a hacer las compras para poder cocinar, o etcétera, vale lo mismo para Krishna. Porque si la conciencia y la intención es servir a los devotos y a Krishna, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en, a veces, el devoto piensa que el servicio devocional es una carrera en la cual tiene que ir avanzando para ser más devoto, ser más serio, ser más importante. Pero eso es una conciencia material de la comprensión de la vida. Nosotros somos almas pequeñitas intentando ocuparnos en el servicio de Krishna. La humildad permite trabajar con otros. La cooperación requiere humildad. Un devoto humilde puede escuchar una sugerencia, reconocer un error, aceptar una corrección, pedir disculpas y permitir que otro reciba reconocimiento. También puede aceptar que otro devoto tenga mayor capacidad para realizar determinada tarea. La verdadera prueba aparece cuando nuestra propuesta no es aceptada. Mientras las cosas ocurran de acuerdo con nuestros deseos, podemos creer que somos muy cooperativos. Pero cuando alguien presenta una alternativa diferente, aparece la oportunidad de observar nuestro corazón. Si reaccionamos con ira, resentimiento o deseo de abandonar el servicio, podemos preguntarnos qué estábamos buscando realmente. ¿Queríamos servir a Krishna o necesitábamos que nuestra idea fuera aceptada? Esta introspección puede revelar aspectos del ego falso que todavía necesitan purificación. Entonces, volvemos al punto de la intención o la motivación de por qué estoy haciendo esa actividad. Si es realmente para complacer a Krishna o es para complacerme a mí mismo. Si yo propongo hacer un servicio devocional y otro devoto o devota propone otra oportunidad y se acepta la otra oportunidad, no tengo que sentirme triste, frustrado, enojado, etc. Porque el hombre propone y Dios dispone. Es Krishna quien está en el control de las cosas. No soy yo. Si yo propongo algo y desarrollo expectativas que van a aceptar lo que yo propongo y no se acepta, me voy a frustrar. Y eso genera enojo. Y eso puede decir, yo ya no me ocupo más en ese servicio. Yo ya no comparto más espacio con esa persona. Dejo que esa influencia sea más fuerte que el servicio devocional. El servicio devocional debe estar por encima de cualquier obstáculo. No pensemos que todo será fácil. No es que porque estoy practicando conciencia de Krishna todo va a fluir y todo va a ser color de rosa y todo va a ser así positivo. Si nosotros ante la primera, así, digamos,
al primer desafío que se nos presenta, no lo podemos superar o quedamos condicionados, solo debemos observar cuál es nuestro condicionamiento que no nos permite entender que el servicio devocional es más importante. Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, el gurú de Srila Prabhupada, decía algo, una instrucción: jamás abandone la asociación de los devotos. Si su mente le propone esto, rechace. Nunca, jamás abandonar sadhusanga y el servicio devocional. Las diferencias de opinión pueden resolverse espiritualmente. La armonía no significa ausencia de desacuerdos. Incluso devotos sinceros pueden tener perspectivas diferentes respecto a una cuestión práctica. El objetivo no debería ser eliminar toda diferencia, sino aprender a manejarla sin perder la conciencia de Krishna. El devoto puede expresar su opinión respetuosamente, escuchar la opinión de los demás, consultar al guru, al sadhu, a la shastra, los libros, y buscar aquello que favorezca el servicio. Una vez tomada una decisión, puede cooperar aunque su propuesta personal no haya sido aceptada. Esto requiere madurez espiritual. Pensar si no se hizo lo que yo quería, entonces no participo, muestra que nuestra participación estaba condicionada por el ego. La conciencia de servicio permite formular una pregunta diferente. ¿Cómo puedo ayudar ahora a que esta decisión sea exitosa para Krishna? Esta actitud transforma el desacuerdo en una oportunidad de servicio. Si a pesar de que mi propuesta no fue aceptada y se hace de otra manera, y yo aún entiendo que lo más importante es que se haga el servicio para Krishna, y la actitud es: ¿qué puedo hacer yo para ayudar a que eso se realice? Más allá de mis intereses, lo importante es satisfacer a Krishna. A veces nos encontraremos en situaciones que debemos abandonar nuestros intereses personales por un interés superior, y ese es Krishna. Superar la competencia. La conciencia material nos enseña a competir por reconocimiento, posición y prestigio. Esa tendencia puede aparecer incluso dentro de una comunidad espiritual. Un devoto puede comenzar a cooperar su servicio con el de otros, quien predica más, quien tiene mayor reconocimiento, quien recibe más atención o quien ocupa una determinada posición. Pero el objetivo del Bhakti no es convertirse en la persona más importante, el objetivo es servir a Krishna. El servicio de otro devoto no disminuye nuestra posibilidad de servir. El éxito de otro devoto no significa nuestro fracaso. Cuando podemos alegrarnos sinceramente porque otra persona está sirviendo bien a Krishna, se produce una transformación importante en nuestra conciencia. La competencia dice: si él gana, yo pierdo. El espíritu devocional dice: si Krishna está siendo servido, debemos alegrarnos. También se nos presentarán situaciones en que veremos que devotos avanzan en su proceso espiritual. Y dado que nosotros somos almas condicionadas que hemos venido a este mundo por uno de los síntomas que es la envidia, no es extraño que probaremos envidia por el avance de otros devotos, o por el conocimiento que tienen otros devotos, o por qué bien que cantan, qué bien que cocinan, qué bien que hacen su servicio devocional. Entonces, ante esta situación tenemos dos hipótesis. Compito o lo utilizo como estímulo, entusiasmo de observar qué bien que ese devoto o devota hace el servicio y cómo me gustaría aprender, cómo me gustaría que le pueda decir a ese devoto si me enseñaría a hacer mejor mi servicio para satisfacer a Krishna. Esa es una decisión de nuestro corazón, más allá de todos los condicionamientos que tenemos.
de las dificultades que se nos presentarán, siempre debemos tener presente la conciencia de Krishna y así actuar desde la inteligencia. ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dicen los devotos mayores? ¿Qué dicen los gurús? ¿Cómo nos debemos comportar en tal situación? ¿Cómo entienden ese aspecto filosófico? ¿Cómo entienden esa parte del conocimiento? Siempre debo indagar, siempre debo preguntar, sacarme dudas, aprender a ver las cualidades de los Vaishnavas. La manera en que observamos a los demás influye directamente en nuestras relaciones con ellos. Si buscamos constantemente defectos, nuestra mente encontrará innumerables razones para criticarlos. Pero si aprendemos a observar sus cualidades y su servicio, nuestra relación cambia. Esto no significa ignorar problemas reales. Una comunidad necesita responsabilidad y discernimiento. Sin embargo, existe una diferencia entre corregir una situación para proteger el servicio y construir una identidad personal basada en criticar a los demás. Una importante pregunta es, ¿estoy intentando ayudar o simplemente demostrar que tengo razón? La asociación espiritual se fortalece cuando aprendemos a escuchar, compartir conocimiento, aceptar y ofrecer prayada y relacionarnos con los demás desde un espíritu de servicio. Entonces, Prabhupada nos enseña que es muy fácil encontrar defectos, pero muy difícil encontrar virtudes en los demás. Porque esa es una característica, es un síntoma de nuestra conciencia purificada. Necesitamos compararnos para establecer parámetros de dónde nos encontramos. Esto vale para cualquier situación de la vida. Porque eso hace que yo me sienta mejor o peor, o más o menos, ¿no? Sentido de validación, sentido de reconocimiento, sentido de, así, de una autoestima que está mal aplicada porque viene desde una identificación corporal. En realidad somos almas espirituales, no tenemos nada que ver con todos esos condicionamientos, pero están tan presentes en nuestra conciencia que son reales, al menos temporalmente. Entonces, lo que nos ayuda a conciencia de Krishna a través de esta asociación, a través de esta interacción con los devotos, es pulir o limpiar nuestra conciencia, limpiar nuestro corazón de todas estas dificultades. Entonces debemos estar agradecidos a Krishna de que tenemos estas posibilidades de interactuar con estos seres que nos muestran estos síntomas internos que viven en nosotros. No hay nada personal que otra persona nos haga. Es solo una necesidad que hay de que esa persona me muestre algo para que yo trabaje. La verdadera asociación significa permitir que otros nos transformen. El principio de Sadhusanga recuerda la importancia de la asociación con personas dedicadas al servicio del Señor. Pero asociarse no significa simplemente encontrarse físicamente cerca de otros devotos. Podemos estar rodeados de devotos y permanecer mentalmente aislados. La verdadera asociación significa permitir que las instrucciones, el ejemplo y la conciencia de los Vaishnavas influyan sobre nuestro corazón. Cuando aprendemos a escuchar, comenzamos a cooperar. Cuando aprendemos a respetar, comenzamos a cooperar. Cuando aprendemos a tolerar, comenzamos a cooperar. Cuando aprendemos a servir sin esperar reconocimiento, comenzamos a cooperar. La asociación espiritual nos ayuda a abandonar progresivamente una conciencia centrada exclusivamente en nosotros mismos. Aquí lo importante es entender que debo
en este momento de mi práctica espiritual, entender que no soy el centro de las cosas. El ego falso me ha puesto en ese lugar. Y la mente piensa que soy eso y actúa en consecuencia. Pero el centro es Krishna. Si yo hago este pequeño desplazamiento, para mi conciencia es un gran paso. Porque ya no tengo que ser el centro de atención, que esto conlleva demasiadas responsabilidades que me producen demasiados condicionamientos. Si yo me retengo solamente un alma espiritual intentando participar del servicio devocional, muchos de esos condicionamientos disminuirán, porque yo no los alimentaré, no les daré más vida, no les daré más razón, más propósito de existir. Porque, como nos explica Yamunacharya Maharaj, cuando nosotros movemos el centro, el ego falso tiene miedo de dejar de existir. Entonces nos presiona aún más. Nuestros condicionamientos se fortalecen. Porque él tiene el miedo, el ego falso, tiene el miedo de perder su identidad. Una identidad que no nos pertenece. La crítica debe distinguirse de la corrección. La cultura Vaishnava exige mucho cuidado con la crítica. Esto no significa que nunca debamos señalar un problema. Una comunidad espiritual necesita responsabilidad. Pero existe una diferencia entre corregir para proteger el servicio y criticar para destruir la reputación de alguien. Antes de hablar acerca de un defecto de otro devoto, podemos preguntarnos, ¿es necesario decirlo? ¿Lo digo para ayudar? ¿Estoy seguro de los hechos? ¿Estoy dispuesto a hablar directamente con la persona cuando corresponda? ¿Existe deseo de humillarla? ¿Mi comentario favorecerá el servicio de Krishna? Estas preguntas nos ayudan a examinar nuestra propia motivación. La cooperación no exige ignorar los problemas, exige enfrentarlos desde una conciencia que busque proteger el servicio y no satisfacer el ego. Antes de hacer las cosas, debo preguntarlo por qué las hago y cuál es el propósito de por qué las hago. Todo pertenece a Krishna. El Sri Upanishad presenta una comprensión fundamental: todo pertenece al Señor. Esta verdad tiene consecuencias prácticas para la cooperación. Si comprendemos que el servicio pertenece a Krishna, dejamos de considerarlo como una propiedad personal. No es realmente mi proyecto, mi grupo o mi servicio. Somos servidores y administradores temporales de aquello que Krishna nos permite utilizar en su servicio. Esta comprensión disminuye el apego posesivo. Cuando dejamos de sentir que debemos controlar aquello que consideramos nuestro, podemos compartir responsabilidades y aceptar que otros participen. Entonces podemos pensar, este servicio es de Krishna y tengo la fortuna de poder participar. Esta conciencia hace que la cooperación sea mucho más natural. La diferencia entre crítica y corrección es la motivación de por qué lo hago. Y la actitud. Si es una actitud para solamente marcar su error o su defecto, o solamente para mostrarle al devoto o a la devota que el servicio no está bien hecho y amorosamente enseñarle o explicarle cómo hacerlo mejor.
aparte de ser devotos, somos personas con grandes dificultades psicofísicas y debemos ser muy cuidadosos. El cuidado de los devotos es imprescindible, porque cada alma que llega a conciencia de Krishna es un alma que Krishna ha deseado que así sea, porque Krishna introduce en el bhakti a la persona cuando es su voluntad. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos con esos seres que llegan a practicar servicio devocional. Y otra cosa, cuando no es nuestro servicio corregir, no debemos hacerlo. Siempre hay un devoto o una devota que es una autoridad o un devoto o devota que está ocupado en ese servicio. En el caso no haya ese devoto, debemos buscar referencias en devotos mayores, en sannyasis o gurus, que nos guíen y nos corrijan. Porque eso hará que nosotros aceptemos la autoridad, ya que somos, por naturaleza, almas condicionadas rebeldes. La cooperación protege la misión de Srila Prabhupada. La expansión de la conciencia de Krishna requiere numerosos servicios. Algunos predican, otros distribuyen literatura, otros administran, otros cocinan, otros cuidan templos, otros reciben personas nuevas, otros enseñan, otros colaboran con recursos económicos. No todos realizan lo mismo. Precisamente por eso pueden complementarse. La misión necesita personas talentosas, pero también necesita personas capaces de trabajar con otros. Una persona con grandes capacidades que no puede cooperar puede producir menos beneficio que alguien con capacidades más modestas, pero con un profundo espíritu de servicio. La cooperación multiplica las capacidades individuales. Cuando muchos devotos unidos ofrecen sus diferentes talentos, pueden realizar mucho más de lo que podría realizar una persona aislada. Desde nuestra pequeña y humilde posición, según nuestras capacidades, unidos se puede hacer más sano, más amorosamente, servicio devocional para Krishna que un solo devoto que tiene grandes capacidades, pero no puede así comprender que esto es una comunidad, lo que lleva interacciones humanas. Nosotros, en conciencia de Krishna, aspiramos a la meta suprema, que es tener una relación con la suprema personalidad de Dios. Pero ahora nos encontramos en un momento y en un lugar que debemos practicar relaciones, y esas relaciones deben purificarse. Esas relaciones son el trampolín que nos ayudarán en un momento a relacionarnos con Krishna. Pero si no podemos relacionarnos sanamente en nosotros, no puedo aspirar a tener una relación con Krishna, porque mi corazón no está pronto, no está listo, no está purificado. Entonces, solo observemos que las dificultades son una gran bendición para que nosotros podamos limpiar nuestro corazón y nuestra conciencia. Alegrarse por el servicio de otros devotos. La conciencia material nos enseña a comparar. Si otra persona recibe reconocimiento, podemos sentir que nuestra propia posición disminuye. Pero el objetivo del Bhakti no es ocupar la posición más importante, el objetivo es servir a Krishna. El servicio de otro devoto no reduce nuestra capacidad de servir. La gloria de otro Vaishnava no disminuye nuestra posibilidad de ofrecer servicio. El éxito de otro devoto no significa nuestro fracaso, al contrario, podemos alegrarnos porque Krishna está siendo servido. Esta actitud constituye una señal importante de purificación del corazón.
Cuando podemos sentir verdadera alegría por el éxito espiritual de otra persona, estamos comenzando a trascender la mentalidad competitiva característica de la conciencia material. Si nosotros observamos que un devoto o devota está ocupado, solo podemos pensar qué afortunado ese ser que Krishna lo ocupa en su servicio devocional. Y si yo no estoy ocupado o estuve ocupado y ya no tengo servicio, debo hacer una autoobservación, porque ese servicio ya no continúa. ¿Cuál fue mi actitud mientras hacía el servicio? ¿Cuál fue mi motivación? ¿Qué buscaba por detrás de hacer el servicio devocional? Porque en nuestro estado mixto todavía buscamos hacer esa acción para nuestro beneficio. Porque sabemos que así nos purificamos, porque sabemos que así avanzamos espiritualmente, porque así, etc. Y eso es natural que exista al inicio de nuestro proceso. Pero se espera que gradualmente el devoto supere estos obstáculos. Con asociación, con conocimiento, con práctica, con cantar el Mahamantra Hare Krishna. Todas estas prácticas nos ayudan a la purificación del corazón. La cooperación es una expresión de amor espiritual. El amor espiritual no es solamente un sentimiento interno, se expresa mediante el servicio. Si amo a Krishna, quiero servir a Krishna. Y si quiero servir a Krishna, debo aprender a respetar a quienes también están intentando servirlo. Por eso, la manera en que tratamos a los Vaishnava constituye una expresión práctica de nuestra conciencia. No basta cantar muchas rondas si simultáneamente alimentamos enemistades, resentimientos, competencia y deseos de perjudicar a otros. El santo nombre debe transformar el corazón. La cooperación es uno de los frutos de esa transformación. Cuando el corazón se purifica, comenzamos naturalmente a valorar el servicio de los demás y a comprender que servir juntos a los devotos es una oportunidad espiritual. Aquí estamos practicando lo que realizaremos eternamente, servir a Krishna juntos con sus devotos. Pero si hoy no puedo contemplar que eso es muy importante en mi vida y dejo que todos los obstáculos sean una barrera que me impidan hacer esa actividad, estoy perdiendo una gran posibilidad solamente por centrarme en mis condicionamientos pensando que soy eso y eso es muy importante para mi vida y que eso me traerá felicidad y que eso me traerá bienestar y que eso me hará estar satisfecho y que eso me hará feliz, etc. Todo eso es lo que me está impidiendo ser feliz realmente, que es servir a Krishna junto a los devotos. Conclusión. No podemos construir una verdadera armonía espiritual simplemente intentando modificar el comportamiento externo de los demás. La cooperación profunda surge cuando cada devoto comienza a desplazar el centro de su vida desde el ego falso hacia Krishna. Entonces nuestras diferencias dejan de ser amenazas. Nuestros talentos dejan de ser motivos de orgullo. El servicio de otros deja de parecernos una competencia. Las correcciones dejan de ser necesariamente ofensas. El éxito deja de convertirse en una propiedad personal. Y la comunidad deja de ser un espacio donde buscamos una posición para nosotros mismos, para convertirse en un espacio donde diferentes servidores pueden ofrecer sus capacidades al mismo Señor. La pregunta fundamental cambia. ¿Qué lugar ocupo por cómo puedo servir? ¿Por qué no reconocieron mi servicio por cómo puedo facilitar el servicio de otros?
¿Por qué no hicieron lo que propuse? ¿Cómo puedo ayudar a que esta decisión favorezca a Krishna? El éxito no consiste en demostrar cuánto hemos hecho personalmente para Krishna. El éxito consiste en sentirnos afortunados de poder servir juntos a los devotos de Krishna. Srila Prabhupada, Ki Jai, Haribol. Entonces, así me gustaría escucharlos, a ver si esta charla, estos minutos que han escuchado sobre Krishna Katha, los han ayudado así a encontrar una respuesta a lo que les preguntaba al inicio sobre qué observan en ustedes que favorece su armonía y cooperación y cuáles son sus dificultades presentes. También pueden hacer preguntas, pueden agregar cosas, sean todos bienvenidos. De Krishna, muchas gracias, Prabhu, por esta clase tan nutritiva, ¿no? Porque el relacionamiento entre los devotos es la base de la armonía en conciencia de Krishna. Porque si uno no puede compartir este servicio de una manera favorable, entonces el avance no es posible, ¿no? Y me pareció muy, muy interesante que uno pueda primero observarse a uno, como no, esta propuesta que nos hizo usted, del hecho de cuáles son nuestros condicionamientos a la hora de compartir el servicio devocional. Y en definitiva sí estamos, ¿no? Como muy condicionados y es bueno poder tomar esta iniciativa de realmente pensar si antes de la acción hacia el otro o junto con el otro, si es realmente favorable lo que yo vaya a hacer o decir, ¿no? Porque eso puede dejar una huella en el otro que no es que le genera una incomodidad y que también no es lo que Srila Prabhupada quería, que nosotros hagamos servicio devocional con entusiasmo y alegría. El entusiasmo y la alegría va de la mano de que uno pueda tener relaciones sanas. Porque si uno no está feliz haciendo servicio junto a otros, ¿para qué vamos a hacer servicio? Y también, bueno, a mí en mi cuestión personal me pasa algo de que como yo soy una persona muy perfeccionista, lo que a mí me cuesta justamente es esto de soltar ese control, ¿no? Y Krishna nos pone a trabajar en eso, porque es esto, ¿no? De no mirar lo que está haciendo el otro, cómo lo está haciendo, de qué manera lo está haciendo, sino entender que el otro está haciendo algo para Krishna y que, como decía usted, uno tiene que estar contento de compartir este mismo propósito que es servir a Krishna. Entonces, es todo un desafío muy interesante que cuando uno puede ponerse en esa mirada de observarse primero a uno mismo, ya deja de mirar a otro, porque uno de por sí ya está condicionado. ¿Cómo puede pensar uno que el otro no lo va a estar, no? Todos estamos condicionados. Entonces, bueno, me pareció súper interesante esto de hacer de esa presala de la observación, de la autoobservación, ante una situación que se presente, porque en definitiva la situación que se presenta siempre va a ser para que uno pueda pulir estos anartas, estas cosas que tenemos desfavorables, estas tendencias que tenemos desfavorables, y que podamos aprovechar la asociación con el otro para que se puedan pulir como piedras en una bolsa, ¿no? Está la analogía de las piedras, que somos como piedras en bruto, ¿no? Como diamantes en bruto, que cuando se meten todos en una bolsa y se empiezan a golpear unos con otros, a tener ese roce, se van puliendo, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Prabhu. Hare Krishna, algo muy interesante que nos puede ayudar así a predisponernos
así internamente a cuando vamos a hacer servicio y asociarnos con los devotos, es siempre recordar que somos muy pequeños, que no tenemos grandes talentos ni cualidades, y que sin embargo Krishna es tan misericordioso de ocuparnos en el servicio devocional. Pero nuestro ego falso se disfraza del ego falso material y lo traemos a la práctica espiritual. Y buscamos reconocimiento, competencia, ¿sí? Comparación, pensando que somos muy grandes devotos o muy grandes almas, porque en un momento que leímos que es necesario la humildad. La humildad conlleva reconocer la posición de uno, una partícula pequeñita del todo que es Krishna, pero muy pequeñito. Pero nuestro ego falso nos propone que somos el centro del universo, que somos demasiado importantes. Entonces, cambiar este paradigma de salir de ese centro que hemos cultivado por infinitas vidas no es una tarea fácil, pero en algún momento se tiene que empezar. Y este es el momento de poder dar un paso en dirección hacia eso, de correrme un poquito, desplazarme un poquito del centro y poner a Krishna en el centro. Hare Krishna, Prabhu, yo voy a hacer un pensamiento que tengo. A veces a veces no, cuando uno va a las reuniones o los encuentros de los devotos, no uno, voy a hablar por mí porque soy la persona en el caso. Cuando nosotros vamos y hacemos un encuentro, uno está deseo de hacer servicio hacia el prójimo, al devoto, y en las clases tratar de escuchar y aprender. Y qué más lindo que poder ayudar y servir al devoto que se encuentra contigo ahí en el momento. Y es como decís vos, son todos importantes, desde el que barre el patio hasta el que repone el papel higiénico en el baño, que le dijo Prabhupada, hasta el que atiende las deidades. Todos somos un conjunto de devotos que estamos haciendo un servicio. Y qué más lindo que todos podamos ayudar y no se diferencie entre hombre y mujer, devoto o devota. Y si uno tiene que cocinar o levantar los platos, lo puede hacer con el corazón. Y yo pienso que cuando uno va a los encuentros, yo hago eso, voy y me brindo al servicio y trato de hacer lo que esté a mi alcance. Y si a veces somos muchos y no puedo, trato de quedarme sentado para no interrumpir el servicio de los demás, porque muchos quieren hacer servicios también. Y hay que dejarlo. Y yo creo que vamos por ese lado. Gracias, Prabhu, Maxi, muy lindo lo que compartiste. Una cosa muy interesante es cuando nos vamos a asociar con los devotos y a compartir servicio devocional, solo debemos reflexionar en a veces lo difícil que es que podamos hacerlo. Porque el mundo material nos propone muchas distracciones, muchos impedimentos para que podamos ir a algún lugar a hacer servicio. Pero sin embargo, cuando tenemos esa oportunidad de hacer el servicio, nos focalizamos en otra cosa. Lo que no hizo el Prabhu o la madre, cómo lo hizo, y etcétera y tal. Estamos como con ojos observadores, críticos, analíticos, de cómo no lo hizo, de cómo yo supuestamente lo haría, porque yo soy muy bueno en mi servicio y lo hago mucho mejor, y etcétera. Pero si nosotros, como leímos un poquito, si solo nos alegraríamos porque ellos están ocupados, y algo muy importante, es el devoto el que me ocupa. Si no hay un devoto haciendo servicio devocional que me ocupa para que lo ayude en el servicio, ¿quién me ocupa?
Entonces, ahí se desarrolla el concepto de sirviente, del sirviente, del sirviente, del sirviente, del sirviente. Y Krishna dice, no es mi devoto aquel que dice ser mi devoto, sino aquel que sirve a mis devotos. No tengo que hacer directamente un servicio para Krishna para sentir que soy un gran devoto o un gran sirviente. Si yo no coopero para que el otro devoto haga o la otra devota haga el servicio, ¿cuál es mi motivación? Si yo me alegro solamente de que alguien esté haciendo el servicio y me diga, Prabhu, cruce enfrente, por favor, cómprese eso que necesito para... Eso no es un servicio, eso no es importante. Eso es muy pequeño, pero también es un servicio. Entonces, tenemos que sacar nuestra mente de valorar el servicio por lo que nosotros pensamos desde nuestro condicionamiento que vale o no vale. Algunos devotos tomarán primera iniciación, segunda iniciación, serán pujaris, esos son servicios específicos porque alguien lo tiene que hacer. Es necesario que se cualifiquen para hacerlo. Pero no significa que ellos son más o menos, o yo soy menos que ellos porque no hago ese servicio. Si yo solamente llevo un ramo de flores y con ese ramo de flores hacen un florero para ponerle al altar, ¿eso no es un servicio? Si yo llevo una manzana, una banana y etcétera, y eso es la ofrenda para Krishna, ¿no es un servicio? Entonces, son pequeñas cositas. Krishna no busca la cantidad o cuánto yo hago, sino la intención. La intención de demostrarle amor. Eso es todo. Muchas gracias, Prabhu. Bueno, si alguien más quiere hablar, comentar o preguntar, pueden habilitar su micrófono. Hola, ¿se me escucha? O más o menos, ¿sí? Maribel, se Bueno, escucha muy muchas bien. ¿Cómo estás gracias. tú? Estaba adivinando ¿Todo porque bien, vos? veía a ¿Quién era? Sofía Hipóliti, me sonaba el apellido y decía, Eh, Sofía, eras vos. ¿Cómo estás, Lu? Sí, todo bien. Bueno, muchas gracias por la charla, me encantó. Me uní unos minutitos tarde, pero súper linda. Y tenía una pregunta para hacer que es bien, ¿qué es exactamente el ego falso? O sea, lo interpreto como por ahí como un personaje o una máscara o un estado de conciencia o inconsciencia que tenemos al estar en este plano material, pero aún no tengo una definición muy concreta de lo que es el ego en sí. Eso. Ok, Hare Krishna, gracias. Entonces podemos definir así, existe ego verdadero y ego falso. Cuando en Conciencia de Krishna hablamos mucho del ego falso porque se puntualiza mucho sobre esto porque es nuestra identificación errónea. Esto significa que nuestro estado de conciencia percibe que somos algo que en realidad no somos. Este ego falso significa creerse que soy argentino, soy hombre, soy etcétera. Eso es circunstancial y es temporario. Porque en Conciencia de Krishna entendemos que el cuerpo tiene principio y tiene fin. Nace, muere. Entonces, ¿por qué me voy a identificar con algo que es temporal? En realidad, mi ego verdadero es entender que soy un alma espiritual, sirviente de Krishna. Pero por karma,
por circunstancias de mi vida pasadas, estoy en este presente, con todos mis condicionamientos, o sea, con toda una estructura psíquica de creerme algo que en realidad no soy. Porque a partir de que yo nazco y por la cultura, el país, la familia que tengo, las amistades, la sociedad, todo eso influencia en adquirir cosas que yo llamo personalidad o carácter. Pero en realidad todo eso es una construcción sobre una conciencia material, pero en realidad no soy porque soy un alma espiritual. Pero he fortalecido tanto esos conceptos todas las vidas que realmente me creo que soy eso. Entonces, Conciencia de Krishna nos propone, a través del canto del Mahamantra y de la práctica devocional, reactivar o recordar nuestro ego verdadero, que somos almas espirituales. Entonces, a partir de ahí, toda la percepción de la realidad cambia. Entendemos qué es el mundo material, entendemos por qué funciona el mundo material así, a qué vinimos al mundo material, hacia dónde vamos, quién es Krishna, qué relación tenemos con Krishna. ¿Sí? ¿Pude contestarte? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Tenía por ahí, me había resonado más que nada por eh, el hecho de como verdadero y falso. Pero sí, está claro, está claro, está claro. Muchas gracias. Bueno, yo me tengo que ir, así que, bueno, Hare Krishna, que tengan una bonita noche y gracias por todo, muy fructífera la charla. Adiós. Gracias, Lu, nos vemos. Bueno, les leo la reflexión final. El devoto no necesita convertirse en el centro porque Krishna ya es el centro. No necesita recibir toda la gloria porque Krishna merece toda la gloria. No necesita demostrar superioridad, necesita demostrar su disposición a servir. Por eso, la verdadera cooperación puede resumirse en una actitud sencilla. Lo que obtengo o lo que tengo, lo ofrezco. Lo que sé, lo comparto. Lo que puedo hacer, lo pongo al servicio de Krishna. Y lo que otros pueden hacer, lo apoyo con alegría. Cuando esta conciencia se desarrolla, la diversidad deja de ser una causa de división y se convierte en una oportunidad para enriquecer el servicio devocional. Entonces los devotos pueden cantar juntos, servir juntos, aprender juntos y ayudar juntos a cumplir la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Que nuestros talentos no se conviertan en motivos de orgullo, sino en instrumentos de servicio. Que nuestras diferencias no se conviertan en causas de división, sino en oportunidades para cooperar. Que nuestro conocimiento no nos aleje de los Vaishnavas, sino que aumente nuestro respeto por ellos. Y que todas nuestras actividades tengan un único propósito: satisfacer a Shri Krishna y servir amorosamente la misión de Srila Prabhupada. Hare Krishna. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Prabhu. Gracias por la clase. Muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo martes con otra nueva clase, con un nuevo tema de Bhagavad Gita, así que bueno, los esperamos a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol, Vanchakalpa. Todos, Vanchakalpa, Hare Bol.